Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren de maravilla. Esto es Mundo Migrante Noticias. Hoy comenzamos hablando acerca de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual se encuentra escéptica sobre la inmunidad del expresidente Donald Trump, ya que ha examinado los argumentos de Donald Trump para obtener inmunidad presidencial absoluta y así evitar juicios pendientes en su contra. Los magistrados expresaron escepticismo sobre la extensión de esta inmunidad, especialmente en la distinción entre actos oficiales y privados. Por su lado, los abogados de Trump sostienen que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta, esto debido a sus actos oficiales, mientras que la ala más liberal de la Corte sugiere una restricción de esta inmunidad. Así, la decisión de la Corte podría sentar un precedente histórico en Estados Unidos. Aunque el resultado es incierto, Trump logró retrasar el inicio del juicio penal en Washington, D.C., al aceptarse estudiar este caso. Mientras tanto, varios estados distantes a la frontera sur estadounidense se apresuran a aprobar leyes de inmigración. Aún estando lejos de la frontera sur, varios estados están impulsando leyes contra la migración que imitan iniciativas republicanas como las de Texas, Arizona y Florida, muchas de las cuales han sido detenidas por cortes. Estas propuestas buscan aplicar penas de cárcel, multas y otras sanciones para disuadir a los migrantes. De hecho, en Oklahoma, el Congreso ya aprobó un proyecto de ley que crea el delito de ocupación no permitida, con penas de hasta 2 años de prisión por estar en el estado de manera irregular. Esta medida refleja la tendencia de estados republicanos de asumir un papel más activo en la regulación de la inmigración, mientras que el tema sigue siendo tendencia en las elecciones de este 2024. Por su lado, los haitianos exigen detener deportaciones y piden estatus de protección temporal. Esta semana, activistas del sur de Florida se reunieron para reclamarle al gobierno de Estados Unidos por el reinicio de deportaciones de haitianos a su país, una nación que atraviesa una crisis humanitaria por el conflicto interno. Además, las organizaciones instan a volver a designar el estatus de protección temporal para esta comunidad. En otras noticias, en México, el Congreso aprobó la nueva ley de amnistía y se enviará al Ejecutivo para su publicación. Esta semana, la Cámara de Diputados, con 250 votos a favor y 197 en contra, ha aprobado la reforma a la ley de amnistía. Esta modificación le otorga al presidente de la República conceder la amnistía directa a personas que aporten elementos para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano, sin importar la gravedad del delito que hayan cometido. Dicho proyecto de decreto será enviado al Ejecutivo para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor. Por su lado, la oposición insistió que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, México y Guatemala buscan fortalecer los procesos de protección, atención y retorno en el contexto migratorio. En una reunión de trabajo que sostuvo Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, acordaron acciones sobre migración. Ambos suscribieron una carta de intención entre México y Guatemala, para así poder fortalecer los procesos de protección, atención y retorno de niñas, niños y adolescentes migrantes, y así dar paso a la negociación de un instrumento jurídico para fortalecer la cooperación y coordinación en esta materia. Además, la secretaria Alicia Bárcena extendió una invitación al ministro guatemalteco para que pueda participar en el encuentro de alto nivel sobre movilidad humana y desarrollo en América Latina y el Caribe, que se efectuará en la Ciudad de México en junio próximo. Por otro lado, migrantes están luchando por evitar los crecientes operativos del Instituto Nacional de Migración y los peligros del desierto. Cientos de migrantes vuelven a usar trenes de carga para poder llegar a Ciudad Juárez, tratando de evitar operativos del Instituto Nacional de Migración y peligros del desierto,
Sin embargo, al llegar, ellos señalan que enfrentan un ambiente más hostil, con mayor vigilancia de la Guardia Nacional y dicho instituto, y más obstáculos para cruzar a Estados Unidos. Un migrante venezolano relató que deben evadir a las autoridades mexicanas y también a las tejanas para poder alcanzar su objetivo. Aunque las autoridades les ofrecieron apoyo a cambio de bajarse de los trenes, ellos se negaron, ya que temen ser regresados al sur de México. A su vez, residentes de la colonia Juárez, en Ciudad de México, exigen reubicar a migrantes derivado de la carencia de espacio en el albergue de la Cuauhtémoc y de atención por las autoridades, donde los migrantes se ven obligados a pasar la noche en la Plaza Giordano Bruno. Los residentes de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, bloquearon por este motivo la calle frente a la Secretaría de Gobernación. Lo hicieron durante 3 horas para poder exigir la reubicación de migrantes que viven en casas de campaña en la plaza, así como la salida de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, que están localizadas en Versalles. Los asistentes mostraban una lona y gritaban al mismo tiempo que la calle no es albergue. La protesta fue la última opción de los colonos tras haber enviado previamente numerosos escritos a dependencias federales y locales y no obtener respuesta, siendo esta la segunda en 35 días, y advirtieron sobre otro bloqueo en Paseo de la Reforma el 30 de abril si las autoridades no resuelven la situación. Rechazaron la mesa de diálogo ofrecida por las autoridades y demandaron la destitución de Francisco Garduño, quien es el titular del Instituto Nacional de Migrantes, y exigen de esta manera la reubicación de la Casa del Migrante y el retorno de oficinas de coordinación territorial que estaban en ese lugar. En otros temas, en Michoacán, un candidato de Movimiento Ciudadano denunció que se le pidió cambiar de género para poder tomar una candidatura. Emiliano Calvo Calderón, candidato a la presidencia municipal de Quiroga, Michoacán, denunció fraude luego de que su partido pretendió postularlo como si fuera mujer para poder usurpar una candidatura LGBT. A través de un video difundido en las redes sociales, Calvo relató que recibió una llamada de la secretaria de organización de Movimiento Ciudadano en el estado de Michoacán, quien le notificó que a partir de un resolutivo del Instituto Electoral de Michoacán, resultaba necesario que cambiara la candidatura de género en Quiroga, esto a un día de arrancar su campaña. Las opciones eran cambiar al candidato por una mujer o que los miembros masculinos de la planilla firmaron un documento identificándose a sí mismos como parte de la comunidad LGBT. Ante esto, el candidato se negó a firmar el documento e informó que continuará como candidato hasta que el Instituto Electoral o el partido le notifique lo contrario. Mientras tanto, en Puebla, Alejandro Armenta promete seguridad y becas para estudiantes universitarios de Puebla. Durante el foro Actúa del Tecnológico de Monterrey, el candidato a la gobernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, además de indicar que buscará que se regule el proceso de titulación para universitarios y la vinculación entre el sector de la educación y el sector privado, recalcó que impulsará su programa de extensionismo, el cual es universal, que consiste en que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar en el sector privado para poder ganar experiencia en el área laboral. Por su parte, Eduardo Rivera dotará de vialidades a CU2. Así lo mencionó en una sesión solemne de consejeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El candidato a la gobernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla se comprometió a contribuir y reparar vialidades alrededor de CU2 como parte de un proyecto de 1,000 nuevos kilómetros de caminos y carreteras en su sexenio. En su mensaje de bienvenida, la rectora de la UAP, Lilia Cedillo, agradeció su gestión como presidente municipal, la que permitió sacar permisos para la edificación de CU2 y exentó el pago de impuestos, además del apoyo policial.
Rivera presentó 5 ejes estratégicos para Puebla, con más de 100 propuestas, incluyendo apoyo a mujeres, jóvenes, adultos mayores, emprendedores, personas con discapacidad y población indígena. Y para finalizar, vámonos con Alemania, que está buscando ampliar aún más los controles fronterizos. Los ministros de Alemania, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y Suiza se reunieron para conversar sobre migración y la lucha contra la delincuencia organizada. Recordemos que hace 6 meses Alemania reintrodujo los controles en la frontera con Suiza, a pesar de que estos nuevos controles fronterizos no eran una opción para Suiza, ya que esto restringiría el paso de 10.000 viajeros transfronterizos, para lo cual Suiza ya ha registrado la petición para ponerle fin a los controles fronterizos con Alemania. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, dejó en claro que esto no cambiará en un futuro próximo, y que mientras Alemania sufra presión migratoria, se van a necesitar más controles fronterizos, como los que ya tienen con Polonia, la República Checa y Austria. Señaló que los controles han generado un descenso del 20% y han tenido mucho éxito en la detención de bandas de traficantes de personas, por lo que indicó que Alemania ampliaría pronto sus controles fronterizos a Francia, Países Bajos y otros. Sin duda, la migración es un tema de controversia en todo el mundo, para lo cual nosotros seguiremos informándoles. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.